Una administrativa creando oportunidades de crecimiento. Es así como Mariana Rivera Ramírez, funcionaria de radioemisora UCR, realizó una maestría universitaria en documental y reportaje periodístico transmedia en la Universidad Carlos III, Madrid, España, y quien a través de un documental presenta los relatos de 12 madres artistas de España y Latinoamérica, en cuyas vidas se retratan las peripecias de sobrellevar la maternidad junto a los procesos creativos desarrollados durante el confinamiento por la COVID-19. Mariana, muchas gracias por acompañarnos y tal vez si nos cuentas qué te motivó a realizar tus estudios en el extranjero. Hola, Carol, muchas gracias. Creo que la principal motivación era un cambio, ¿verdad? También crecimiento profesional. Yo ya llevaba más de 10 años trabajando para la Universidad de Costa Rica en la radioemisora UCR y, y en algún momento yo creo que de la carrera todas y todos sentimos la necesidad de un crecimiento y de quizás viajar y nutrirnos no solo de la parte propiamente académica, sino de la parte cultural que te ofrece un país, ¿verdad? De la parte humana y de todo lo que esa experiencia puede enriquecer tu vida y tu regreso profesional también. Claro, así es, así es. ¿Y qué te parece si nos comentas sobre el objeto de estudio de la tesis y el documental transmedia que desarrollaste? Ujú. Bueno, como lo comentaste, es un documental sobre madres artistas. Yo quería explorar eh, primero, bueno, las herramientas para contar historias, que es precisamente lo que fui a estudiar a través del relato documental, del relato también periodístico unido con el documental y de todas estas nuevas maneras que se presentan con el transmedia para presentar esas historias, ¿verdad? Que pueden ser historias o relatos que están interconectados, pero en distintos formatos y plataformas. Y bueno, y el tema que elegí era precisamente explorar la maternidad de mujeres artistas que generalmente, ¿verdad? Son personas que se dedican en sus procesos de trabajo a la creatividad y de cómo podrían sobrellevar ese en un espacio reducido de trabajo, como nos fue el confinamiento, ¿verdad? Que nos llegó de repente, ese confinamiento doméstico, cómo podían ellas sobrellevar estos procesos creativos sin esa delimitación clara que muchas veces existe, ¿verdad? Para crear, trabajar, teniendo a sus hijos con ellas. Entonces, bueno, así surgió esto, fue un proyecto también pandémico, porque se vino la pandemia en medio. La idea inicial del documental no era este, por supuesto, entonces fue un proyecto exploratorio, casi a modo de demo, de documental, saliéndose un poco de la línea cinematográfica y más pensando en nuevas narrativas móviles, porque fue un proyecto que se hizo con, que las mismas madres se grabaron con sus dispositivos móviles, ¿verdad? Con celulares durante la COVID, en los primeros meses de confinamiento. Y, y tiene, ¿verdad? También como el reto de explorar otras formas visuales de cómo podría presentarse. Y que bueno, que yo creo que eso también explotó un poco con la pandemia, ¿verdad? Que en aquel momento nos veíamos como explorando cosas y que la gente te mandara cosas por celular y ahora ya es más común, tanto así que los programas se hacen vía plataformas como Zoom o como, ¿verdad? Otras plataformas, programas de radios y de televisiones ya más consolidadas, pero en aquel momento, bueno, eso era un poco por donde fue el proyecto. Claro, y contame, ¿cuáles han sido los retos culturales que enfrentaste a lo largo de tus estudios de España, así como las prácticas profesionales que tengo entendido que desarrollaste en las empresas como Radio y Televisión Española y en la revista Women Now del grupo Vocento? Exacto, bueno, yo creo que uno de los mayores retos, en, creo que fue la pandemia, sí, porque tenía 6 meses de estar ahí, ¿verdad? Entonces de repente nos llegó la pandemia y primero llega esta primera idea de, ay, qué bien, te venís, ¿verdad? A otro país a hacer una maestría y se viene una pandemia. Y entonces había evidentemente mucha incertidumbre de qué iba a pasar.
¿verdad? 2 meses de confinamiento muy rudo y luego académicamente, paralelo, tuve que replantear el proyecto. Tuvimos que replantear ese proyecto porque estaba pensado de otra manera. Era un documental que iba a ser grabado, como suelen ser grabados los documentales, en trabajo de campo. Entonces era como, bueno, ¿cómo con la pandemia seguimos, verdad? ¿Cómo lo reconfiguramos? Entonces yo creo que ese fue uno de los mayores retos, obviamente también el estar lejos, sin saber mucho de qué iba, ¿verdad? Como esta situación de crisis, lejos de tu país, eso también había un momento, ¿verdad?, que afrontarlo emocionalmente, pero a la larga, digamos, favoreció muchos de los procesos, porque hizo eso como quitarnos ideas de encima y poder explorar otras cosas. Y yo la experiencia cultural de España la agradezco muchísimo. Bueno, yo viví en Madrid, es una ciudad con la que me encariñé mucho, ¿verdad? Como pude obtener muchas cosas de ahí, nunca, por dicha, me sentí siempre muy acogida, ¿verdad? Entonces, como que yo siento que eso ayuda, yo creo que el idioma también ayuda, la cercanía que tenemos, ¿verdad? Con Latinoamérica uno se suele, ¿verdad? Bueno, al menos para mí, me pude adaptar fácilmente. Entonces, eso por un lado. Con respecto a las prácticas profesionales, bueno, en Radio y Televisión Española eran parte del plan de estudios del documental de la Carlos III de Madrid. Y bueno, fueron unas prácticas propiamente de un programa más informativo, ¿verdad? Como trabajando redacción de televisión y otras cosas, porque también sufrieron variaciones, los planes de estudio por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, fueron unas prácticas que me permitieron, evidentemente, ver como una empresa tan grande y de tanto renombre como Radio y Televisión Española también se adaptaba a sus momentos de cambio, ¿verdad? Entonces, y también cómo utilizan otras herramientas para empatarlo con el modelo tradicional que ya han tenido, por ejemplo, en este caso de televisión. Entonces, fue como una gran experiencia. Yo creo que valió muchísimo la pena y también en Women Now fueron unas prácticas que hice extras, digamos, que yo busqué por mi cuenta, gracias a algunos contactos que obtuve por allá. También unas prácticas muy gratificantes en un área que nunca había estado, que era como periodismo digital, web, eh, una revista femenina. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que lo que rescato es las redes que uno puede hacer el networking, ¿verdad? Como de gente valiosa que te pueda aportar, luego ya también volviendo a tu país, eh, que eso yo creo que lo que ayuda también el documental, más allá de la teoría, lo que uno pueda, ¿verdad? Como conseguir es ese contacto humano, digamos. Claro, no, esas redes son importantísimas ahora, en la actualidad es imprescindible contar con ellas. Y Ujú. bueno, para finalizar, si pudieras resumir tu experiencia académica y profesional en Europa en una frase, ¿cuál sería, Mariana? Yo creo que, bueno, tal vez una palabra es transformación, porque yo desde que llegué a España no soy la misma persona. Yo creo que todas y todos evolucionamos, ¿verdad? Con el tiempo, pero sí fue como algo que marcó un camino no solo académico, sino también como social y de vida, también de mucha gente querida que dejé por allá, ¿verdad? De muchas cosas que se extrañan y que se incorporan luego a la nueva vida, ¿verdad? Hasta como la comida y tal. Entonces yo, no sé, me agarraste en frío, pero creo que transformación pues es una palabra con la que me siento identificada. Ujú. No, genial, no, muchísimas gracias, Mariana. Una experiencia inigualable que motiva al sector administrativo de la UCR a seguir creciendo académicamente a través de grandes oportunidades internacionales como esta que vos viviste. Pues bien, así llegamos al final de esta emisión y les invitamos a acompañarnos en el siguiente programa con una más de nuestras voces de la diáspora. Chao.